¿Qué importancia tiene para los musulmanes Masjid al-Aqsa? ¿Y qué es la historia de la ascensión nocturna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al cielo? Para nosotros los musulmanes tenemos un concepto en el Sagrado Corán que está en Surat al-Asra, que es uno de los capítulos importantes del Sagrado Corán, que habla de ascensión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quiere decir, profeta Muhammad ha tenido un viaje al cielo, una ascensión al cielo que para todos nosotros como musulmanes es importante. También en otro capítulo del Sagrado Corán, que es Suratu An-Najm, que también esto ha sido mencionado en el Sagrado Corán. Les voy a dar las referencias para que lo puedan leer en el Sagrado Corán. Suratu Al-Isra, que es el capítulo, eh, está en el Juz 15 y es 17. Es sura número 17 del Sagrado Corán. Ha sido descendido en Meca y está en la quinta parte del Sagrado Corán. También Suratun Najm, que es sura 53. 53. Entonces, sura 17 y en sura 53. En sura 53, aleyas 8 hasta 18. Está hablando de lo que le pasó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Les voy a explicar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorificado sea el nombre del Señor, quien ha llevado a su siervo. Todos los sabios dicen, cuando dice Dios le ha hecho ir a su siervo, quiere decir, ese viaje ha sido un viaje corporal. No era solo espíritu del profeta del Islam, sino corporal. Una noche de dónde a dónde le llevó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con un, podemos decir, un animal que se llamaba Buraq, con un, usted diga, caballo celestial, que se llamaba Buraq. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde la mezquita al-Haram en Meca, donde está Kaaba, Dios le llevó hacia Masjid al-Aqsa, la mezquita al-Aqsa que está en Jerusalén. Entonces en ese viaje nocturno que los sabios dicen, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezó la oración Maghrib y Isha en la mezquita al-Haram, entonces Dios lo llevó y la misma noche volvió y rezó la oración de la mañana también en la Masjid al-Haram. Entonces varios compañeros del mensajero de Dios como Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdullah y Hudayfa han narrado esa narración que está en muchos libros de exégesis del Sagrado Corán. Entonces, ahí vamos a hablar sobre los detalles de esa ascensión celestial del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad de Meca con un caballo celestial llega a Masjid al-Aqsa y ahí hay muchos detalles que es muy interesante. Primero, ¿en qué día del año de calendario lunar? Algunos, bueno, dicen que era en una noche anterior del día 17 de Ramadán. La noche anterior del día 17, que en árabe dice Laylatu Sab'ashar, la noche del día 17, porque la noche en un día en calendario islámico empieza en la noche anterior. El día, por ejemplo, el día 17 de Ramadán empieza por el ocaso y terminará por el ocaso del día siguiente. Que si los días en en el calendario islámico empiezan por el ocaso. Al atardecer empieza el siguiente día para nosotros. Porque cuando dice Eid al-Fitr, ahí es. Por atardecer empieza el día Fitr, la noche empieza y después es el día. La noche y el día.
Entonces, cuando dice la noche del día 17 de Ramadán, quiere decir la noche anterior. En español es al revés. Ustedes empieza con amanecer y terminará amanecer del día siguiente. Entonces, cuando decimos la noche del día 24 de febrero, quiere decir el día 24 por la noche. Entonces, a veces eso se confunde. Una persona lo confunde. La noche anterior del día 17, para que usted lo entienda. Algunos dicen la noche anterior del día 17 de Rabi', algunos dicen de Ramadán, algunos dicen la noche de 23 de Ramadán o 21. 21 también hay, eso algunos sabios lo dijeron. Bueno, lo importante que el profeta del Islam, algunos dicen, ha tenido más de una vez, algunos dicen dos, algunos dicen más, este viaje al cielo. Entonces, lo que es famoso, que en una casa que era de es en la Masjid al-Haram, algunos dicen de la casa Hani, bueno, que llegó al cielo. El Sagrado Corán varias veces ha dado referencia a ello. Entonces, el profeta del Islam en ese viaje, ¿a dónde fue? De Meca fue a Medina, de ahí fue a Irak, en Mezquita al-Kufa, rezó. Después fue a Sinaí, después a Belén, el nacimiento de Jesús, ahí rezó. Después entró en Masjid al-Aqsa, ahí rezó. Y después ascendió al cielo. Entonces, ahí donde está la piedra, se llama Qubbat al-Sakhra, la cúpula de la roca, ahí dicen ahí, desde esa roca llegó al cielo. Los sabios dicen que, según esta narración, las fuentes son islámicas. Cuando el profeta del Islam está llegando al cielo, los ángeles le vienen a recibir sonriendo, le abrazan al profeta del Islam y le están acompañando y le llevan al cielo. Todos los ángeles de Dios vienen a saludarle y uno de ellos es Malakul Maut. Sabe que en la creencia islámica, todos los ángeles de Dios encargados del paraíso son ángeles de Dios, encargados del infierno son ángeles de Dios. No es Satanás es un preso en el infierno, no es el dueño del infierno. Entonces, los encargados del infierno son los ángeles de Dios. El ángel de la muerte es un ángel, no es Satanás. La muerte no viene de Satanás. La muerte es el puente desde la tierra hasta el cielo. Entonces, un ángel se llama Malek al-Maut, se llama Izrail. Izrail. No es Israel. Izrail, que es el Malek al-Maut, y otros ángeles también. Entonces, el ángel que trae, quiere decir, el castigo son ángeles, no es del demonio. El demonio es débil. El demonio no es paralelo, no es rival de Dios. El demonio es débil. Los ángeles son encargados y con el permiso de Dios aplican el poder de Dios en la tierra. Bueno, entonces el mensajero de Dios va a ver a todos los ángeles le vienen a recibir, el ángel de la muerte, el espíritu, que es un espíritu santo, no quiero aplicarlo al concepto cristiano, pero Ruh es el espíritu, es un ángel de Dios. Arcángel Gabriel, algunos dicen que son lo mismo, algunos dicen son dos. Entonces llega, según algunas fuentes, en el segundo cielo, cuando supera el cielo del mundo material, llega al segundo cielo, ahí va a encontrar a Jesús y San Juan, profeta Juan el Bautista. Entonces, algunas fuentes islámicas dicen Jesús llegó al cuarto cielo, pero algunos dicen en el segundo. Entonces dicen en el tercer cielo, según esta narración, vio a profeta José, el profeta hijo de Jacob. Al cuarto cielo vio al profeta Idris o Enoch, ustedes dicen Enoch, Idris. En el quinto cielo vio al profeta Aarón hijo de Imrán.
Aarón, hermano de Moisés. En el sexto cielo vio al profeta Moisés, hijo de Imrán, profeta Moisés. En el séptimo cielo, ahí llegó al trono de Dios. Entonces ahí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el hombre, el creado más bendito de Dios, que es decir, encima de toda la creación de Dios es ese hombre, este siervo bendito de Dios que se llama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hay alguien superior que él. Él superó todos los límites. Ascendió al cielo y en el trono de Dios, ascendió en ese camino de la luz. Llegó a un punto que Arcángel Gabriel, que le acompañaba, dijo: ya Muhammad, ya yo no puedo ir. Yo no puedo ir, no tengo ese permiso. No tengo ese permiso. Quiere decir, el profeta del Islam superó todos los niveles espirituales, incluso superó los niveles espirituales que los ángeles. Entonces ahí sube hasta que llega a hablar directamente con Dios. Y llegó a un punto que tan cerca de Dios es como la distancia entre un arco y su punto. Un arco en el comienzo y otro punto, ¿qué distancia tiene? A esa distancia llegó a Dios. Pero ¿qué significado tiene? Nosotros no lo sabemos. Sí, es una explicación espiritual muy profunda. Entonces, el profeta del Islam ahí habla con Dios. Dios le habla y le explica cosas. Entonces, Dios le explica muchas cosas sobre cómo llegar a complacencia de Dios, quienes realmente confían en Dios, y la importancia del ayuno, la importancia del silencio, amar a los pobres, detalles de ese mundo material. Y más allá, ahí el profeta del Islam va a ver a la gente que están sufriendo en el infierno, a la gente que están gozando en el paraíso, y algunos dicen eso es un viaje hacia el futuro también puede ser. Bueno, entonces el profeta del Islam vuelve a Jerusalén, desciende a Jerusalén, de Jerusalén va a Meca, de Meca, ahí en Meca reza hasta la salida del sol, y eso, cuando vuelve el profeta del Islam, va a hablar, lo va a revelar a todo el mundo. Los incrédulos de Meca se ponen molestos. Dicen, es otra mentira de Muhammad. ¿Cómo que una persona en una noche llega a Jerusalén y vuelve, nos está contando todo? Entonces el profeta del Islam da señales y les explica de una forma milagrosa, noticias milagrosas. Entonces le dice, por ejemplo, he visto tan caravana de Meca que ahí está un camello gris. Y tiene esos detalles, tiene estas cargas, todo lo describe el profeta del Islam. Dice, lo he visto en el camino, tal caravana que está viniendo. Después de varios días, esa caravana llega a Meca. La gente le van a preguntar, en hace como 3 días antes, ¿en dónde estuvieron y qué camello les adelantó? Y todos lo explican. Dicen, sí, era ese camello gris. Fulano de tal estaba haciendo esto. Todas las descripciones y todos los detalles que había dicho el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, era cierto. 100% era cierto. Entonces, eso era otro milagro que los incrédulos de Meca se quedaron boca abierta y no pudieron rechazar al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y lo interesante, el jefe de los malvados, Abu Sufyan, encabeza esa caravana. Es decir, Dios quiso poner ratificación, afirmación de su profeta en la boca de su enemigo. Entonces, en algunas otras narraciones hay otros detalles que quiere decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha viajado varias veces. Hay una narración muy larga, se llama Hadith Mi'raj, la narración de Mi'raj, y describe todos los detalles, lo que ha visto el profeta del Islam y nos ha narrado cómo ha hablado al profeta Adán, a Abraham, Moisés, Jesús, lo que recibió de Dios. Ojo, que en el tiempo de Muawiyah hicieron algunas, podemos decir, manipulaciones quisieron hacer
y lamentablemente en algunas fuentes sunitas eso fue dada como aceptada. Es decir, cosas mentiras metieron en esa historia. Una de estas cosas mentiras que la ascensión del profeta al cielo era de la casa de Aisha. Bueno, cuando el profeta Islam se casa con Aisha en el año segundo después de Hejira, después de emigración. En el año segundo, que es decir, el profeta del Islam de Meca emigra a vivir en Medina y en Medina hace lo que hace. Entonces dicen ellos desde la casa de Aisha. ¿La casa de Aisha dónde está? Está en Medina. El Sagrado Corán, ¿qué dice? Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram. Esto empezó desde la mezquita al-Haram, desde Meca, no desde Medina. Eso se ve, esa mentira está en contra del Sagrado Corán. Entonces no puede ser que la emigración haya sido de la casa de Aisha. Es mentira. Tiene que ser necesariamente de Meca. Entonces los sabios dicen eso era antes de la migración. Antes de la inmigración. Y bueno, algunos otros detalles, por ejemplo, otra mentira que el mismo sabio Siyuti y Dhahabi dicen narradores son mentirosos. Los sonitas dicen el narrador, ahora de lo que les voy a decir, es mentiroso. Los sabios sunitas como Siyuti, que es un sabio famoso sunita de tiempo de las cruzadas. En esta narración falsificada, que más todo viene en el tiempo de Muawiyah, el gran falsificador de las narraciones, que pagaba para que vayan a inventar virtudes para los califas. En esa mentira ellos dicen, el profeta del Islam vio en el trono de Dios que había escrito La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Y después había mencionado a los usurpadores califas Abu Bakr, Omar y Osman en el trono de Dios. Y Siyuti dice es mentira. Dhahabi, el gran sabio sunita, dice es mentira. Dice, los narradores son mentirosos y es una narración falsificada. Imagínense. Bueno, aunque muchos cristianos y orientalistas no quisieron aceptar esta narración tan importante, porque el profeta Jesús cuando va al cielo, ya, no tenemos esa, como la vuelta, ellos dicen como en Pentecausto, ¿no? En esta fiesta, llegó a los discípulos y habló con ellos. Pero ese viaje nocturno, ese viaje, estos detalles del cielo, no existen en ninguna otra narración, ni de otros profetas. Ni los judíos ni los cristianos no tienen tantos detalles sobre el paraíso, sobre el infierno, sobre los detalles de los ángeles, sobre el trono de Dios, lo que para nosotros es como lo consideramos verdad y una parte de la verdad que ellos no lo tienen. Así que les pido a todos los hermanos cristianos y a los hermanos judíos que vengan a leer esta historia tan interesante, tan importante sobre lo que es la verdad sobre el cielo, que se llama Hadith Mi'raj, la narración de ascensión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al cielo. Que Dios le bendiga. Sepan que ya que esa ascensión ha sido de la mezquita al-Aqsa, para nosotros los musulmanes, la mezquita al-Aqsa es un lugar que es bastante importante y como musulmán nunca podemos olvidar ese lugar donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha llegado al cielo. Y no olvidemos que eso era la mezquita construida por otros profetas y nosotros como musulmán en el comienzo hemos rezado hacia la mezquita al-Aqsa. Entonces ningún musulmán, como siendo musulmán, no puede olvidar esta mezquita, ni abandonar esa mezquita, ni dejar esa mezquita. También teniendo en cuenta tanta bendición que tiene que un musulmán vaya a rezar en la mezquita al-Aqsa. Así que yo les digo a los que quieren destruir la mezquita al-Aqsa que eso no puede ser y los musulmanes no lo van a permitir. Que Dios le bendiga a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.